Cordial saludo y bienvenidos. En esta videoconferencia vamos a tener la oportunidad de estudiar cómo se puede hacer una revisión sistematizada. Desde esta perspectiva vamos a empezar con una introducción teórica para conocer cuáles son los fundamentos para llevar a cabo este proceso. Estos son los datos en contexto del semillero IDAPI, Investigación en Realidad Aumentada aplicada a procesos industriales, que pertenece al grupo Indeteca de la Universidad EXI, cuyas líneas de investigación son las TICs aplicadas a la ingeniería y gestión de las organizaciones, los sistemas de automatización y control y los estilos de enseñanza y aprendizaje en educación superior, que pertenecen a la Dirección de Ingeniería Industrial de la Universidad EXI. Y les habla Rubén Darío Buitrago Pulido, coordinador y docente del semillero. Bueno, en contexto entonces, ¿qué podemos decir acerca de las revisiones sistematizadas como género científico? Este tipo de revisiones, en efecto, pues proporcionan un marco de trabajo riguroso y sistemático. De aquí, pues, su nombre. ¿Qué quiere decir esta situación? Que podemos llevar a cabo una revisión de naturaleza sistemática, de tal manera que nos van a dar la oportunidad de obtener un nuevo producto de investigación académica. Cuando hacemos una revisión sistematizada, pues el objetivo como tal es, en efecto, cumplir con dos requerimientos que son esenciales. Primero, pues elegir muy bien los documentos que van a componer nuestra revisión sistematizada y posteriormente, pues hacer una buena agregación o interpretación de los mismos. Cuando estamos hablando de revisiones, podemos pensar que se pueden llevar a cabo revisiones de naturaleza tradicional y revisiones de naturaleza sistemáticas. Las revisiones tradicionales también son procesos rigurosos, no las podemos descalificar. En este caso, pues el investigador puede, por ejemplo, tomar un motor de búsqueda cualquiera, llámese Google, o específicos, Scopus, Redalyc, Science Direct, bueno, en fin, muchísimos, y empezar a buscar. Sin embargo, se piensa que las revisiones de naturaleza tradicional, al adolecer de un método que sea riguroso y sistemático, pues en efecto no me van a poder ayudar a incorporar todos los trabajos que sean relevantes para hacer mi tarea. Desde esta perspectiva, entonces, pues las revisiones tradicionales pueden ser sustituidas por las revisiones de naturaleza sistemáticas. En efecto, las revisiones pues, sistemáticas solucionan el déficit de rigor de las aproximaciones tradicionales, es decir, le ponen un orden a esa tarea que vamos a llevar a cabo. Lo podríamos mencionar como un protocolo. Cuando estamos hablando de revisiones, y ya cuando son, en este caso, bajo un protocolo, podemos hablar de revisiones sistematizadas y revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas, en primer lugar, pues son revisiones bibliográficas centradas en intervenciones o tratamientos. Son propias, por ejemplo, de literatura asociada al campo de las ciencias de la salud, ya que nos interesaría saber, por ejemplo, el efecto que tiene algún tipo de intervención o un tratamiento que se ha hecho sobre una comunidad específica. A su vez, pues están también las revisiones sistematizadas, las cuales se enfocan en una gran variedad de objetivos y que pueden abarcar las ciencias sociales, la ingeniería, y pues también nos pueden ayudar a llevar a cabo lo que se llama la elaboración del estado de la cuestión. Si pensamos en cuáles son los productos y las relaciones que nos van a generar las revisiones de naturaleza sistematizadas, pues primero pensaríamos que el insumo como tal es la revisión bibliográfica. Y en la revisión bibliográfica, pues, ¿qué podemos nosotros obtener? Después de haber hecho nuestra selección de documentos y hacer una disertación acerca de los hallazgos, los vacíos, las metodologías, pues podemos producir o llevar a cabo artículos científicos o trabajos de revisión. Otro producto que nosotros podemos obtener son los estados de la cuestión. Y los estados de la cuestión, o también llamados en algunos trabajos los estados del arte, pues son propios para analizar cuáles son las tendencias o las últimas metodologías, incluso llegar a identificar instrumentos aplicados y que ya hayan sido previamente validados en otros documentos.
para poderlos aplicar en nuestros trabajos de grado, en nuestros trabajos de grado a nivel postgradual o muy utilizados en los trabajos doctorales. Tanto las revisiones sistemáticas como las revisiones sistematizadas tienen 4 fases o se llevan a partir de 4 fases que son comunes para las dos. La fase de búsqueda, la fase de evaluación, de análisis y de síntesis. En este vídeo lo que vamos a hacer es hablar un poco acerca de estas dos primeras fases, la fase de búsqueda y la fase de evaluación. En la fase de búsqueda, pues las tareas que se llevan a cabo es la identificación de buscadores, posteriormente el establecimiento de una pregunta, y aquí cabe hacer la excepción que esa pregunta puede ser de dos naturalezas. La primera es si el objeto de mi trabajo de grado es hacer una revisión sistemática de un tema en particular, pues mi pregunta de la revisión muy seguramente va a ser la misma pregunta de investigación de mi trabajo. Pero si lo que yo estoy haciendo es el levantamiento del estado de la cuestión en mi trabajo de grado, en mi trabajo a nivel posgradual o a nivel doctoral, pues sencillamente lo que vamos a hacer es formular una pregunta que nos logre conducir a llegar a determinar nuevas metodologías, nuevos enfoques, nuevas definiciones, los mismos déficit o baches, brechas que hay en determinadas teorías para llegar a identificarlos. Ahora bien, dentro de esa fase de búsqueda, ya la última tarea que se lleva a cabo pues es el establecimiento de una ecuación de búsqueda. Yo podría llegar a hablar desde una manera muy personal que este proceso, el establecimiento de la pregunta y el establecimiento de la ecuación de búsqueda, puede ser un método iterativo. Y ya nos vamos a dar cuenta en el ejercicio práctico que voy a hacer el por qué digo que es iterativo. La segunda fase pues es la fase de evaluación, y consiste en que después de que nosotros hayamos encontrado un número determinado de documentos, pues muy seguramente no los podemos leer todos porque hay temas en los cuales se ha desarrollado mucha literatura y sería pues algo bastante complejo llegar a analizarla toda. Entonces lo que hacemos es delimitar con base en unos criterios de inclusión y de exclusión que pues tienen que ir muy ligados con esta pregunta de investigación o nuestra pregunta que está inmersa dentro de la revisión sistematizada, de tal manera que existan palabras, existan elementos, exista una determinada literatura, un campo de estudio, una determinada área que nos va a interesar y pues lo que esté por fuera de ella, en definitiva, pues no nos va a servir. Entonces establecemos los criterios de inclusión y exclusión y finalmente hablaríamos de una fase de análisis y de síntesis. En el análisis, pues tengo que pensar que tengo que evaluar los documentos, evaluar las metodologías, puedo, por ejemplo, a través de un Excel, coger y discriminar mis documentos con base en los autores, en las instituciones, las palabras clave, el resumen. Adicional de ello, podría, por ejemplo, también alimentarlo con la metodología, el enfoque de investigación y finalmente, pues empezar a mirar cuáles son como esas categorías que empiezan a emerger cuando leo para marcarme pues una tendencia. Dentro de esa fase de análisis, en definitiva, yo tengo que garantizar que cada documento que encuentro y que va a ser parte de mi estudio, porque pues ya pasó como el primer filtro, que es el criterio de inclusión y exclusión, pues tiene que ser evaluado con la misma rigurosidad y con la misma igualdad, utilizo la palabra ahí, igualdad que los documentos anteriores. No los puedo discriminar sencillamente porque no me pareció, porque a priori no me pareció. Y finalmente, pues la síntesis, que aquí yo lo estoy llamando generación de un nuevo producto que integre lo que nosotros encontramos en la fase de análisis. Como ya les había dicho anteriormente, pues en esta introducción vamos a hablar acerca de las primeras dos fases, que es la búsqueda y la evaluación. La búsqueda, pues en definitiva vamos a utilizar buscadores científicos que si bien se basan en una web semántica, pues vienen limitados porque nos van a mostrar
revisiones, por ejemplo, que es algo muy interesante para trabajar. Nos van a mostrar artículos que han sido revisados y que han pasado por procesos de arbitraje, es decir, procesos de pares. Asimismo, capítulos de libro, hay buscadores que nos dan capítulos de libro, nos proporcionan, por ejemplo, información asociada a tesis a nivel postgradual de especialización, maestría, doctorado. Y pues eso depende del buscador que utilicemos. Entonces está WS, que es la Web of Science, está Scopus, está Science Direct, ViaNet, Google Scholar, Redalytics, Yellow, ERIC, IEEE Explorer, en fin, son muchos. Aquí no los tengo enunciados en un orden jerárquico, en realidad depende del contexto, realmente depende de las necesidades, depende del objetivo. Incluso si nosotros estamos pensando en una publicación, pues es muy seguro que necesitemos de que nuestro estudio tenga unas condiciones porque la comunidad así lo exige, a la que va a estar dirigido nuestro estudio. Entonces pues es muy seguro que tengamos que utilizar algún tipo de buscador específico. Google Scholar es una herramienta que nos proporciona mucha información, pero llegar a filtrar como nos lo permiten hacer quizás los otros buscadores, pues es algo más complejo. Entonces Google Scholar me da documentos que son rigurosos, también nos proporciona literatura gris. Entonces hay que saber qué podemos incluir, cómo lo vamos a incluir, en fin, tenemos que hacer un protocolo completo. Las preguntas, en definitiva, pues tienen que ser preguntas orientadas a identificar conceptos, ideas, tendencias, modelos. Les había mencionado la palabra brechas. No solamente podemos enfocar nuestra revisión sistematizada en términos de mirar cuáles son los conceptos y las categorías que emergen a partir de ellos. También podemos decir, bueno, ¿y cuáles son las áreas que no se han explorado, cuáles son los temas que no se han explorado dentro de un contexto determinado? Y eso nos da para refinar nuestra búsqueda a partir de ecuaciones. ¿Y qué son las ecuaciones? Pues es la combinación de palabras claves utilizando operadores binarios, operadores como AND, OR, NOT, que me permiten hacer unión, hacer exclusión, o en su defecto hacer como una intersección, es decir, la utilización, por ejemplo, de sinónimos para, en definitiva, poder nosotros delimitar muy bien nuestra información y pues las búsquedas que nos van a arrojar. Este es un documento que les recomiendo que revisen, revisiones bibliográficas sistematizadas, procedimientos generales y framework para ciencias humanas y sociales del profesor Luis Codina. Entonces, bueno, ya con este preámbulo que les acabo de presentar, vamos entonces a hacer un ejemplo de cómo podemos llegar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, yo voy a sugerir una serie de herramientas para el trabajo. La primera, voy a empezar por acá. BossWeaver. BossWeaver va a ser una herramienta que nos va a servir para hacer un análisis preliminar y que nos va a dar un mapa de los documentos, cómo están las citaciones, cómo están las cocitaciones, las palabras claves, a nivel de análisis de coocurrencia. Es un software con un gran potencial, entonces les sugiero que por favor lo descarguen. Tiene una versión free, entonces sencillamente pues vamos a download y aquí encontramos, de acuerdo al sistema operativo que tengamos en nuestra PC, pues el link de descarga. Yo ya lo tengo aquí abierto. Esta sería la interfaz de trabajo. Ya vamos a mirar cómo se utiliza. Ahora bien, vamos a trabajar con dos motores de búsqueda. Vamos a trabajar con Science Direct y con Scopus. Tenemos que identificar que hay algunas bases de datos de estas que pues son pagas, entonces tenemos que ir a la biblioteca de nuestra universidad y averiguar si tenemos acceso a alguna de ellas para poder trabajar. Primero quiero hacer un ejemplo en términos de cómo empezaríamos a buscar. Una búsqueda preliminar para después conformar una ecuación de búsqueda y finalmente encontrar resultados refinados. Entonces, para ello, voy a utilizar la búsqueda avanzada. Aquí me está pidiendo de nuevo iniciar sesión de mi universidad. Vamos a decirle, estos son mis datos.
Ok, bueno, ya tenemos acceso. Entonces vamos a decirle que nos haga una búsqueda por título, por abstract, autor o unas palabras clave específicos. Entonces, yo aquí tengo una serie de búsquedas que ya he llevado a cabo. Vale la pena indicar que podemos trabajar palabras claves en español, en inglés. Sin embargo, la recomendación más grande aquí, ¿cuál es? Y es que el lenguaje universal de la investigación, pues es en este caso el inglés. Entonces, vamos a empezar por un tema en particular que estamos ahorita abordando dentro del grupo de investigación. Entonces vamos a decir Industry 4.0 y lo coloco dentro de comillas. Es importante las comillas cuando tenemos palabras derivadas. Inicialmente vamos a mirar qué nos da como resultado esta búsqueda. Y vamos a decirle que nos arroje resultados desde 2010 hasta en 2020. Vamos a decirle buscar. Y bueno, tenemos un número grandísimo, 1274 resultados. Llegar a decir que vamos a abordar toda esta cantidad de literatura, pues es algo bastante complejo. Podemos empezar por identificar cuáles son los artículos que podemos abordar. Entonces acá tenemos artículos de investigación, 1123, artículos de revisión, eso es algo importante, enciclopedias, capítulos de libro, conferencias, editoriales, mini revisiones, comunicaciones cortas, publicaciones en software, bueno, en fin. Y acá tenemos el tipo de acceso. Miremos acá que tenemos, por ejemplo, algunos que son con descarga, es decir, podemos acceder a ellos y hay unos que no. Entonces, un primer filtro sería en este caso trabajar con los Open Access. De los Open Access ya tenemos 608 y de ellos vamos a decirle en este caso que voy a trabajar con artículos de investigación. Y bueno, ya tenemos 547 resultados. Desde esta perspectiva, de todas formas, abordar 597 resultados pues es algo complejo. Entonces, vamos a inicialmente hacer un primer análisis acerca de cómo está la literatura que están abordando acá. Entonces, cada vez que nosotros le decimos aquí exportar de manera individual, él me dice salvar la referencia, exportar la citación a RIX, exportar a Vivitex o exportar la citación a text, un archivo tipo texto. Entonces, cuando le decimos exportar la citación a RIX, esto es lo mismo que si yo hiciera acá de manera general, estaría bajando los 597 resultados que tengo. Y acá me están diciendo que son 25 citaciones seleccionadas. Estas 25, vamos a mirar por qué son 25. Entonces acá me dice, puedo trabajar con 25, 50 o 100 por página. Ok, vamos a borrar entonces los primeros 100. Y acá, entonces me está diciendo, vamos a exportar las primeras 100 seleccionadas. Las citaciones, recordemos que dentro de la citación nos estaría trayendo el título y el autor. No nos está trayendo absolutamente nada más. Desde este punto de vista, estaríamos haciendo un análisis de los títulos para mirar hacia dónde van. Entonces vamos a decirle primero exportar las citaciones a un archivo de tipo RIX. Perfecto. Y ya tenemos aquí el documento. Entonces vamos a decirle mostrar en carpeta. Voy a editar el documento y le vamos a decir, en este caso, Science Direct. Y acá le voy a cambiar el nombre a Industry 4.0. No le voy a dejar el punto porque muy seguramente no me lo va a aceptar. Y perfecto, ya tengo el documento allí. Ok. Previamente ustedes ya han descargado pues el Boss Weaver a su computador. Deben tener presente que él les va a solicitar que actualicen Java en su equipo, que pues Java también es algo gratuito. Y aquí vamos a decirle crear. Y entonces podemos tener la oportunidad de crear varios documentos. Desde este punto de vista me dice crear mapa basado en una data,
crear mapa basado en datos bibliográficos. Entonces este es el que por el momento vamos a trabajar. Y acá me dice de dónde estamos trayendo los documentos, de la Web of Science, de Scopus. Aquí tenemos el .rix que yo les estaba mencionando. Vamos a decir next y vamos a buscar nuestro archivo .rix en las descargas, en este caso de mi computador. Y aquí está Science Direct Industry 4.0. Ok, vamos a decirle next. Y entonces me está diciendo análisis de coautorías. Con los datos que tenemos podríamos hacerlo perfectamente, o análisis de coocurrencia. Y me está hablando de palabras. Aquí aparece el full conteo o conteo fraccional. Vamos a dejarlo en este caso full conteo y vamos a mirar qué nos está diciendo. Entonces él me dice que hay 298 palabras y el número mínimo de ocurrencias por palabra son 5. Si yo disminuyo, en este caso, acá me está diciendo que si bajo el número de ocurrencias a 3, entonces encontraría 17 palabras. Pensaría que por el momento es un análisis interesante. Y acá él hace un análisis basado particularmente en, está diciendo que va a utilizar las palabras, el total de las palabras seleccionadas. En algunos casos utiliza el 60% cuando la base es muy grande, pero eso lo determina el software de manera automática. Y miren pues todas las palabras que encuentra. Industry 4.0 con 86 ocurrencias. Posteriormente, Internet de las Cosas. Aprendizaje factorial. Learning Machine. Manufacturing. Entonces vamos a decirle finalizar. Y bueno, aquí nos está mostrando entonces un mapa de cuáles son esas relaciones que se vienen generando. Entonces, pues la médula de todo el documento pues es Industry 4.0. Recordemos que abordamos los primeros 100 documentos. Aquí tenemos Internet of Things y hay una relación entre Learning Factory, Smart Factory y Cyber Physical Systems. Aquí hay otra relación. Entonces, ¿cómo podemos hacer una lectura de este mapa? Si quiero que no aparezcan círculos, sino frames, es decir, rectángulos, lo podría ver de esta manera. Entonces, esto que nos está mostrando, en algunos casos, y ahorita vamos a ver con Scopus, que va a salir más nutrida esta parte. Los puntos más lejanos no quiere decir que sean temas no interesantes, sino que se pueden convertir en categorías de análisis. Con base en esto, pues bueno, algo que yo recomendaría en este caso acá es hacer una descarga de todos los documentos, de todos los registros, todos los 597 registros que tenemos. Entonces, para ello, pues acá tenemos más páginas, tendríamos que hacer todas las descargas y hacer un análisis de tal manera que podamos identificar cuáles son todas esas categorías que pueden llegar a suceder, que pueden llegar a emerger, de este tipo de análisis. Si miramos ahora el tema de las coautorías, aquí ya tenemos el archivo, vamos a mirar coautorías. Entonces me está diciendo que ignore los documentos con un número largo de autores y máximo número de autores por documento 25. Pues aquí no voy a hacer modificación, a pesar de que no vamos a encontrar todo ello. Y entonces nos está diciendo mínimo de documentos por autor 2. Entonces encontramos 15. Y acá están de esa primera búsqueda de los 100. Y estos son los autores que en este caso tienen una concurrencia alta dentro de los primeros 100 referencias que descargamos. Pues valdría la pena entonces llegar e ir a nuestra base de datos, Science Direct, en este caso que es la que estamos trabajando, y buscar estos autores porque nos estamos dando cuenta que son las personas que más están citando. Si nosotros queremos hacer un análisis más profundo,
Cuando le decimos exportar, en esta situación, exportando situación en la parte de texto, pues nos va a exportar un archivo plano que también es interesante mirarlo. Pero pues ahora vamos a mirar una herramienta como Scopus, que Scopus en este caso pues nos va a dar unos resultados también que son relevantes. Entonces vamos a utilizar la misma expresión, vamos a decirle, y aquí yo la tenía ya, aquí podemos de una vez hacer el límite por tiempo, entonces vamos a decirle de 2010, acá lo tengo, hasta el presente. Yo puedo filtrar de una vez acá por el tipo de documento, vamos a decirle, en este caso, artículos únicamente. Y vamos a decirle, aquí no le voy a decir que los Open Access, voy a decirle que todos. Bueno, igual también me está pidiendo las credenciales de mi universidad. Voy a ingresar con las mismas. Y ok. Nos está dando 2709 documentos. Inicialmente podemos hacer un pequeño filtro. Acá nosotros utilizamos los que eran Open Access. Vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Entonces, los de acceso libre. Acá le tenemos que decir limitar a. Entonces nos está mostrando 945 documentos. Algo importante, y es que Scopus de manera específica pues ya nos está hablando del área. Tenemos 945, yo ya lo había filtrado por artículos, y de ellos podría escoger un área en particular. Entonces hoy voy a trabajar con Social Science, es decir, los que están enfocados a las ciencias sociales. Dentro de este campo está ubicada la educación, la categoría de educación. Muy seguramente dentro de las ciencias de la computación vamos a encontrar también documentos de esta índole, pero vamos a filtrar estos 169. Ok. Vamos a decir limitar a. $169 documentos. Ok. Bueno, ya tenemos aquí entonces, nos está diciendo que por página tenemos acá 20 documentos. Puedo decirle incluso que más. Voy a decirle 200. Y ya teniendo acá todos los documentos en visible, esperemos que acabe de cargar. Vamos a decirle aquí todos. Y esto es acá importante. Vamos a decirle exportar. Entonces, este exportar, vamos a diligenciar acá todos los campos bibliográficos, el ASTRAP y las palabras claves, detalles a profundidad y otro tipo de información. Y ahora el formato que vamos a utilizar es CSV. Ok. Y le decimos exportar. En la medida en que tengamos un gran número de documentos, pues Scopus se va a tardar un poco, pero pensaría que ya vamos a encontrar la cuota. Entonces, aquí tenemos Scopus, vamos a editarlo. Y vamos a decirle Scopus raya al piso, Industry 4.0. Ok, ya lo tenemos. Vamos ahora entonces a decirle crear. Y acá le podemos decir crear un mapa basado en una data. Nuestra data proviene de Scopus o de la Web of Science. Vamos a decirle Next. Aquí la tenemos de Scopus. Vamos a buscarla. Y aquí la tenemos. Vamos a decirle siguiente. Y entonces, acá vamos a decir título y ASTRAP, solo título, solo ASTRAP. Y acá me va a decir que pues ignore los labels, que son etiquetas y algunos elementos del copyright. Entonces, dejemos eso
allí etiquetado. Va a extraer todos los. Es una búsqueda más profunda. Vamos a decirle que haga un full conteo. Y bueno, aquí ya que encontramos que nos va a discriminar documentos, en este caso con mínimo de 10 coocurrencias. Si nosotros bajáramos a 9, a 8, a 6, a 5, por ejemplo, tendríamos 324 palabras, términos de 4328 que he encontrado acá. Y vamos a decir siguiente. Perfecto. Muy seguramente acá es prescindible que si hicimos esa discriminación anterior, pues existan lo que se llaman palabras vacías. Entonces, por ejemplo, la palabra topic sería una palabra vacía. Example, patología, edad. Bueno, aquí yo podría en este caso hacer una discriminación de palabras. Si yo quiero evitar esto, preferiblemente aumentemos. Y aquí ya hicimos una discriminación pues más grande. Finalizar. Y ahora bien, entonces miremos que acá nos está mostrando una relación más grande. Acá le podemos decir análisis, perdón, aquí en ítems, y él nos está armando algo que se llama clusters, que son como unos conglomerados de relaciones. Entonces tenemos 4 clústeres. El primer clúster está compuesto por 25 ítems. Aquí hay palabras que pues realmente no nos van a servir para el trabajo que estamos llevando a cabo, pero por ejemplo en el clúster número 2 quiero mirar el tema de estudio y ahorita miramos Big Data. Entonces vamos a decirle que nos muestre. Entonces, Students, aquí se encuentra. Pero muy seguramente esa palabra Student, pues, no tiene mucha relación. Entonces, miremos ahora el término de Big Data. Y acá está Big Data. Entonces, las relaciones en este caso que tiene con Internet, con Smart Factory, en color verde nos está mostrando pues todo lo que tiene que ver con Big Data. Entonces, si mi interés ya está dado en términos de Industria 4.0 y Big Data Analysis como tal, tiene una relación con Survey, con oportunidad, con procesos de producción. Miremos Artificial Intelligence, Internet, Smart Factory, casos de estudio, contexto. Entonces podríamos hablar que esta es una categoría emergente y con base en ello plantear entonces nuestra ecuación. Entonces vamos a decirle Artificial Intelligence, aquí cuando planteemos como tal ya mi ecuación, entonces vamos a complementarla. Entonces me van a interesar en mi estudio, en efecto, yo aquí ya había hecho algo. Para ello puedo hacer lo siguiente. Vamos a decirle que trabaje aquí un paréntesis. Vamos a asociar AND y la expresión que teníamos aquí en este caso que es Artificial Intelligent. Entonces, hacemos eso y cerramos. Creería que la sintaxis está bien escrita. Y miremos qué nos dice Scopus. Bueno, nos está diciendo que no encontró documentos. Esta situación se debe a los dos paréntesis, creería yo que puse acá.
acá. Creo que así fue. Ahora sí. Artificial Intelligence. Y bueno, ya entonces hemos refinado, nos está diciendo que hay 18 documentos que en efecto trabajan esta situación, que son de naturaleza Open Access, es decir, que los podemos descargar. Entonces, si queremos hacer eso, pues le iríamos aquí todo y podríamos hablar de descargarlos. O en su defecto, pues ya entrar a hacer un análisis más grande del que veníamos trabajando. Quiero que miremos esta parte. Utilizando el mismo Scopus. Ok. Y esto es otra parte que podemos trabajar. Las cocitaciones, las coocurrencias. Entonces acá las coocurrencias, en este caso, palabras del autor, todas las palabras del documento. O las citaciones entre autores, cocitaciones, las referencias. ¿Para qué nos sirve esta situación? Para mirar qué tan relevantes son los documentos. Con base en ello, ya podríamos nosotros, pues inicialmente, establecer entonces una pregunta. Y la pregunta podría estar dada en términos de... Entonces, vamos a decirle todas las palabras. Nos tendría que dar un análisis muy similar al que acabamos de hacer. Miremos qué nos va a dar acá. Ok. Ahí está trabajando con las palabras clave de los documentos. Industria 4.0, Automation, Internet. Por acá no nos está mostrando Intelligent. Miremos si está la expresión. Y mire que aparece dentro de la literatura, pero la expresión Intelligent Smart. Tal cual como lo estábamos buscando como palabra Artificial Intelligent, no nos está apareciendo. No lo tenemos acá. Entonces, eso es para identificar pues, el tipo de análisis a profundidad que nosotros queremos llevar a cabo. ¿Ok? Podemos redactar entonces la pregunta con las limitantes. A nivel de limitantes podemos establecer, por ejemplo, criterios de inclusión y exclusión, aquellos documentos, por ejemplo, que manejan algún tipo de metodología, métodos cualitativos, métodos cuantitativos, métodos mixtos. Podemos hablar de un área en el particular, es decir, podemos coger expresiones asociadas a aquellos documentos que pertenezcan a la categoría análisis en Big Data y que nos hablen también de la inteligencia artificial, es decir, cómo utilizan el análisis del gran volumen de datos dentro de la inteligencia artificial y que tenga que ver con Industria 4.0 dentro del área de las ciencias sociales y específicamente a la educación. Yo acostumbro, por ejemplo, a poner también como criterio de exclusión y es preferir el documento sobre una ponencia que vengan exactamente del mismo autor. Ya como aquí estamos trabajando con los Open Access, pues los podemos seleccionar todos, podemos descargarlos y hacer un análisis ya a profundidad con otro tipo de software. Ese software, por ejemplo, yo les recomiendo que utilicen NVivo. Es un software que pueden ustedes descargar de QSR International. Entonces, no solamente tiene énfasis para investigación de naturaleza cualitativa, sino que también trabaja para métodos mixtos y nos sirve para hacer análisis de literatura. Bueno, pues espero en el particular que
esta introducción o este video tutorial pues les sirva y sea el punto de partida para que ustedes puedan llegar a hacer pues unas revisiones que los conduzcan a hacer el análisis y el estado de la cuestión de sus trabajos a nivel de grado o a nivel de formación postgradual, o pues que también los conduzca en este caso a formular nuevas revisiones en campos que pues de los cuales se ha escrito mucho pero que existen muchos vacíos dentro de la literatura. Hasta una próxima entrega.